Un doctor en Historia, en Arqueología, el doctor Francisco García del Junco, que nos ha venido desde Córdoba, es profesor. Como el título de esta parte de la jornada es el lago español, pues a lo mejor algunos, lo digo porque en la facultad donde yo doy clases me sucede, piensan que el lago español es el lago ese que hay en el Retiro de Madrid. Pero vamos a ver, solo por centrar un poco, el lago español. En 1513, Vasco Núñez de Balboa, partiendo de Santa María la Antigua de Dairién, actualmente en Panamá, entonces era parte de Colombia, con 900 indios y 190 españoles, se va al otro lado de América. Y entonces ve aquellos mares tan bonitos y le da un nombre precioso, los mares del sur. Hasta el siglo XIX se conocía así. Después, 8 años después, Elcano y Magallanes, pues entran por el mismo océano, pero entran por el estrecho de Magallanes y le llaman el Océano Pacífico, porque habían tenido la suerte de que aquella parte estaba pacífica en ese momento. Los dos se equivocaron, porque ni esos mares estaban en el sur, ni era Pacífico. ¿Y por qué se dice el lago español? No era porque los españoles fuéramos muy orgullosos y muy soberbios y etcétera, etcétera, etcétera. No, fueron los enemigos de España quienes al Océano Pacífico le pusieron el nombre de lago español. Y ahora, para que veamos un poquitín cómo era aquello. El Pacífico tiene 162 millones de kilómetros cuadrados. El mundo tiene 510 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, ese océano ocupa un tercio del globo terráqueo. Un tercio del globo terráqueo del que los enemigos de España decían el lago español, el lago español. No éramos nosotros, eran nuestros enemigos. ¿Y por qué? Voy ahí y paso la palabra. Porque España tenía una monarquía que apoyaba todas las exploraciones. España tenía unos marineros a prueba de bombas. España tenía la mejor flota del momento, porque aunque hoy, las naos y las carabelas, bueno, con sus 16 a 18 metros nos parezcan cáscaras de nueces, eran los mejores barcos del momento. España tenía en toda la costa oeste de América, era de España. España tenía todas aquellas condiciones. España podía lanzarse y España se lanzó. Aquello fue el lago español durante 300 años. En la facultad, mis alumnos me preguntan, esto me sucede todos los años, me dicen, pero ¿cómo perdimos Filipinas? ¿Pero cómo perdimos México? ¿Pero cómo perdimos Flandes? ¿Pero cómo perdimos...? Esa es una pregunta equivocada, completamente equivocada. La pregunta que hay que hacerse, lo que uno tiene que plantearse es, ¿cómo fue posible que el segundo imperio más extenso de la historia durara 380 años? Esa es la pregunta correcta para valorar en su justo término quiénes eran los españoles de aquella época. Próximamente, ¿no? Voy a dar 4 pinceladillas de cómo vivían esa gente que se subía en los barcos. Primero, tenían unos compañeros inseparables, las ratas. Las ratas, sí, porque eran los primeros en poblar el barco. Entraban a través de las maromas del barco cuando estaba en el muelle y una vez que el barco salía a alta mar, de allí no salían. Pero se continuaban reproduciendo como ratas. En segundo lugar, yo no sé por qué, a la gente le da mucho asquillo, pero las cucarachas, que no son como las de hoy, Las de hoy son sus primas hermanas enanitas. Cucarachas de entre 5 y 7 centímetros. Cuando se dice, no sé si habrán escuchado algo así, hay cucarachas hasta en la sopa. Es que era real. Cuando había cucarachas hasta en la sopa, es que el barco ya tenía plaga de cucarachas. En tercer lugar, los piojos. No tampoco, gracias a Dios, nuestros piojos, sino los mismos, pero 5 o 6 tipos diferentes para cada parte del cuerpo humano. Después habló de compañeros reales, inevitables y perennes. Después está lo que le pasaba de vez en cuando a algún barquillo, como me parece que fue a la Santísima Trinidad cuando se quedó en la Moluca, y es que le atacaba la broma, de ahí viene el término broma español. La broma es un molusco que empieza a comerse las cuadernas del barco y que si uno no se da cuenta a tiempo, corre el riesgo de verse con el esqueleto del barco en mitad del océano. Esos eran los bichitos con los que ellos
iban. Después hay una cosa muy importante. Se sabe dónde, cuándo se sale, etcétera, etcétera. Pero generalmente no se conoce el tiempo que se va a tardar. Se tarda mucho en saber cuánto tiempo se va a llegar a un lugar determinado. Porque no olviden lo que les he dicho antes. 162 millones de kilómetros cuadrados se dice muy pronto. Pero para hacernos una idea cabal, desde Filipinas hasta Acapulco son entre 18 y 20.000 kilómetros en aquellas cáscaras de nueces. ¿Y qué pasa? ¿Los españoles no eran tontos? Hombre, por lo menos no éramos más tontos que los demás. Metían agua, toda la que podían. Metían comida, toda la que podían. Pero claro, cuando el viaje duraba más tiempo de la cuenta, el agua empezaba a faltar. ¿Y eso en qué se notaba? Es muy fácil. Lo dice... Voy a leer solo 2 trocitos, porque no quiero enrollar. No me voy a enrollar mucho, Eso, sobre todo por la cantidad de preguntas que nos están haciendo por la mesa. Anglería, Por el derbi. Anglería dice, de su primera vuelta al mundo, el agua la tenían que mezclar con 1/3 de lo que ellos mismos orinaban. Y en el momento de beberla tenían que taparse los ojos y la nariz. Tan asquerosa era su visión y su olor. Y después nuestro amigo Pigafetta, que de amigo no tenía nada, pues Pigafetta decía, comíamos galletas, pero ya era polvo. Esto es gracioso. Con gusanos a puñados, porque lo mejor se lo habían comido ellos. Olía a orín de rata. Bebíamos agua putrefacta de muchos días, completando nuestra alimentación el cuero de buey que cubría el palo mayor. Esas pieles, las del palo mayor, eran mejor que el serrín, que también nos lo comíamos. Y las ratas tan repugnantes se convirtieron en una comida que se pagó a medio ducado cada una. Bueno, eso es la comida y la bebida. Repito que uno puede pensar, es que los españoles eran tontos porque no metían suficiente. No, es que no había manera humana de convertirla. Por eso a los marinos se les daba, en vez de agua, 1 litro de vino al día. Y un vino malo y rebajado, que además se rebajaba más con agua. ¿Y por qué se les daba vino? Porque el vino, el buenísimo vino español, pues tarda en pudrirse más que el agua. Y si hablamos de la comida, es que llega un momento en el que el bizcocho tan rico de los desayunos, el bizcocho rico que ponen por aquí, bueno, pues viene de biscotus, de que se cocía 2 veces, pero acababa en una masa sanguinolenta, asquerosilla, guarrilla, intomable. Sí, nosotros nos reímos porque estamos en el siglo XXI. Y cuando se acababa el agua generalmente porque el barco estaba tardando mucho. Y lo malo, fíjense en la concatenación de hechos. Si el barco tardaba mucho, había perdido el rumbo. Si había perdido el rumbo, la tripulación se ponía muy nerviosa. Y ante esos nervios comenzaban los motines. Pero eso nunca era la solución, era el principio del fin. Agua, agua y a la vez agua por todas partes, por la popa, por la proa, por estribor, por babor. Necesitaban beber. Como no bebían, se les calentaba la cabeza. Como además responsabilizaban al piloto y al capitán, iban a por ellos. Y entonces sucedían cosas tremendas, como la que sucedió en 1665, por ejemplo, solo por poner un ejemplo de un libro maravilloso que se podría escribir sobre los barcos fantasmas. En 1665 llega a Acapulco el galeón San José. ¡Precioso! ¿Y qué hay dentro? Un cadáver. Solo un cadáver humano. El del último, a quien le había dado tiempo a tirar por la borda todos los demás cadáveres de sus amigos de navegación tantos años que se habían ido muriendo en el agua porque no comían y porque no bebían. Y repito, a pesar de que los españoles eran muy buenos navegantes y contaban con muy buenos barcos. Y es que hasta 1565 Urdaneta no descubre la corriente del Curo-Sibo. Es decir, la corriente que desde Filipinas hasta Acapulco llevaba a los barcos. Por eso había barcos que llegaban a Filipinas y hasta 3 veces hacían el intento de volver a América, pero no lo lograban. Es que no daban ni con la corriente ni con los vientos. Hasta que Urdaneta en ese año, en el 65, lo logra. ¿Y qué sucede entonces? Quiero decir, pues que si hasta ese momento España se podía considerar, digo yo, no sé, me parece, un poco dueña del mayor océano del mundo, desde ese momento, desde 1565, España
tenía conectadas a través de sus barcos todos los territorios del mundo en los que tenía soberanía. Bueno, aquí tengo más cosas, lo que pasa es que más que otra cosa por la cantidad de preguntas que tenemos para la mesa. La verdad es que es una maravilla. Vamos a preguntar,